los insumos por prohibirlos. No es que usamos menos, no, es que están prohibidos, ¿no?, los consumos de alto consumo energético, y no puedo dejar de mencionar a los temas relacionados con la ganadería, ¿vale? En ganadería ecológica sustituimos la producción intensiva de carne por la producción extensiva. Sustituimos algo que a algunos de mis compañeros a mí me gusta mucho como le llaman, ¿no? Sustituimos la ganadería competitiva con los recursos naturales por la ganadería colaboradora con los recursos naturales. Aquí no se trata de que en situación de cambio climático vayamos todos a un consumo cero de carne. No, aquí lo que se trata es de que consumamos mucha menos carne y que la carne que consumamos proceda de ganadería extensiva y no de ganadería intensiva. Sencillamente porque los pastos que comen la ganadería extensiva no hay otra manera de aprovecharlo. Nosotros no tenemos estómago, ¿no?, para aprovechar los pastos de la sierra de Cádiz, y sin embargo las cabras hacen un estupendo aprovechamiento y nos dan unos quesos de cabra y unos cabritos y una carne estupenda, ¿no? Luego, aquí no venimos con propuestas de hay que comer cero carne, no, lo que hay que sustituir es las ganaderías intensivas por las extensivas, ¿no? Pero estas medidas, así que pongo encima de la mesa, solo afectan a la producción, y no podemos cambiar solo el modelo de producción, que ya vemos que es impepinable cambiarlo. Es imprescindible que, si hablamos de soberanía alimentaria, hablemos también de cambiar el modelo de consumo, ¿vale? Porque para que esta ganadería extensiva tenga su hueco en nuestra cesta de la compra, o para que reduzcamos ese 80% que hemos dicho que gastamos en energía relacionada con la transformación, el envasado y el transporte de alimentos, es fundamental que en nuestros actos de consumo nos orientemos hacia el consumo de alimentos locales, el consumo de alimento fresco, el consumo de alimento de temporada y el consumo de alimento de producción local, ¿vale? Por lo tanto, son 4 valores que debemos incorporar impepinablemente en nuestro modelo, ¿no? Yo todo esto que estoy proponiendo lo veo absolutamente ligado a la economía del bien común. Yo estoy segura que Carmen, ahora que le hemos pedido que cierre un poco las propuestas... La presentación que tenía aquí, porque claro, la principal aportación, que es la herramienta del balance, pues claro, si no se ve no se va a comprender muy bien. Vale, pero pues no sé qué me dice aquí, Google enviará su notificación. Por Dios, que... Venga, mientras terminas, lanzo unas mínimas propuestas para terminar de concretar algunas cosas. A todo esto de cambiar el modelo de producción y de consumo, necesitamos impepinablemente medidas de carácter institucional que lo acompañen. Nosotros podremos cambiar nuestras actitudes personales, no me cabe ninguna duda de que debemos ser los primeros actores, y cambiar nuestro acto de consumo habitual por ir hacia esas 4 premisas, ¿no? Consumo de alimento local, fresco, poco transformado y de producción ecológica en la medida de lo posible. Me gustaría añadir varias medidas, ¿no? En primer lugar, si queremos aumentar la cantidad de materia orgánica que incorporan nuestros suelos, me parece imprescindible que aparezca el 5.º contenedor de basura, ¿vale? Que reciclemos la materia orgánica. No hay suficiente materia orgánica para que toda la agricultura andaluza fuera ecológica, pero en el momento que tengamos el 5.º contenedor de basura, esto lo hacemos tranquilamente, ¿vale? Por lo tanto, 5.º contenedor de basura ya. Vale. Francisco lo han resuelto con 3, pero uno es el de orgánica. Vale. Mezclan todo específico lo de orgánica, sí. ¿no? Y vale. Todos los reciclados, plástico, vidrio y tal, lo mezclan en uno y luego lo sacan. Vale, aquí lo que necesitamos es exclusivamente el orgánico, ¿no? Para producir nuestros fertilizantes orgánicos para que vayan al suelo. Recuperación de semillas tradicionales, esto no es una cosa que vamos a hacer nosotros en nuestra casa a nivel testimonial, esto deben ser políticas institucionales. Me parece fundamental rediseñar las ayudas de la política agraria comunitaria. No podemos seguir teniendo una política agraria comunitaria enfocada hacia el productivismo. Si la agricultura productivista está tocando fin, porque depende del petróleo y estamos en la era del fin del petróleo, debemos reorientar las políticas de las ayudas de la política agraria comunitaria hacia el uso eficiente de los recursos naturales, así como medida básica al que me gustaría añadir el empleo eficiente de la mano de obra y la generación de empleo, ¿no? De tal manera que lo que se contribuya a promover sea una agricultura generadora de empleo y no una agricultura generadora de subsidios, ¿no? Has hablado de producción verde en ciudades, eso requiere reordenación urbana, cuántas medidas relacionadas con la relocalización de la producción. Por lo tanto,
rediseño, ¿no?, de las zonas de producción de nuestros alimentos alrededor de nuestras ciudades, con objeto de disminuir estos alimentos kilométricos, que, por daros una cifra, en este momento el consumo de nuestra dieta implica que, como media, los alimentos que entran en nuestra mesa han recorrido 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestro plato. El 80% de los alimentos importados son alimentos orientados destinados a la alimentación animal. Por lo tanto, quiero incidir nuevamente, y con esto quiero terminar, insistir nuevamente en la importancia de cambiar el consumo de carne de ganadería intensiva hacia el consumo de carne de ganadería extensiva. Vivan nuestros cabritos de la Sierra de Cádiz, pero habrá que terminar con los cerdos concentrados en esas granjas como las que veíamos el otro día en el programa de hoy, ¿no? Y aquí lo dejo de momento. Gracias. Bueno, yo voy a hablar en primer lugar, desde luego, muchas gracias muy agradecida a los organizadores, a Mario y todos los que... Yo porque te conozco a ti, digo con quien tuve contacto, pero vamos, que me parece que son muy interesantes y muy necesarios estos encuentros, estos debates, estas charlas, y voy a intentar ocupar poco tiempo para que tengamos después, que yo creo que es lo interesante, ¿no?, que tengamos tiempo para interactuar y hacer una reflexión colectiva, ¿no? Bien, a mí cuando me invitó Antonio, yo trabajo el tema de economía, nuevo enfoque, más centrada en economía del bien común. Desde que descubrí este nuevo enfoque, la verdad es que me sedujo bastante, porque creo que es una buena mirada desde donde acercarse, ¿no? Yo utilizo mucho esta viñeta, no es de Forques, sabéis que ha muerto hoy, es del Roto, y me parece que ilustra muy bien el mundo en que vivimos. Si no lo leí, os lo leo yo triunfador llegando a la meta. Porque la economía del bien común va de eso, ¿no?, de metas, de medios, y también de cuestionarnos nuestros indicadores de éxito. Entonces, bueno, vemos aquí que hacia dónde, ¿no?, nos preguntamos hacia dónde va, por qué va hacia allí, por qué va tan rápido, y sobre todo, por qué es un triunfador, ¿no? Bueno, de eso va la economía del bien común. De metas, de medios y de herramientas de medición. Yo creo que una de las principales aportaciones en este tema que nos envuelve aquí, que del cambio climático, es precisamente esa mirada holística, ¿no?, que es la que voy a tratar de explicar. En esto no voy a insistir, porque yo creo que estamos todos muy convencidos aquí de que el mundo en que vivimos funciona bastante mal, y la lógica del capital, si la dejamos que campe a sus anchas, nos quedamos sin planeta, nos quedamos sobre todo sin mujeres, sin ese trabajo que es invisible y oculto y que sostiene la vida, ¿no? Y desde luego, pues, aumentamos, como estamos viendo, pues, las desigualdades de todo tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica del capital tiene como meta, eso no quiere decir que los ciudadanos y las comunidades no tengamos metas felicitantes, ¿no?, pero la lógica del capital entiende de dónde puedo producir el mayor beneficio. Y los fondos de inversión, y se especula con los alimentos y con las viviendas, y hasta hay un fondo del cambio climático, un fondo de inversión, ¿no?, del cambio climático. Es decir, que... ¿por qué? Porque esa lógica del capital y esas herramientas de éxito están basadas en indicadores monetarios. Es decir, que al final lo que lo que intentamos maximizar es un indicador monetario que en sí oculta muchísimas cosas, ¿no? Y además, ¿cuál es el medio que utiliza esta lógica? Bueno, nos acercamos a maximizar ese indicador monetario a través de pelearnos unos con otros, bueno, nos lleva al libre mercado, la motivación por competencia, pero en definitiva es la motivación del miedo, ¿no? Pues miedo a perder un empleo, miedo a que me quiten mis recursos de aquí, miedo a muchísimas cosas, ¿no? Es decir, es una motivación que realmente, pensando en esa viñeta, ¿no?, que dice hacia dónde vamos, creo que debemos de cuestionarnos, ¿no?, pararnos un poco y decir el para qué, hacia dónde vamos, qué leche hacemos aquí andando tan deprisa,
gastando los recursos a esa velocidad, ¿para qué, no? Es decir, esa pregunta yo creo que conviene hacerla en algún momento de tu vida, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo creo que hay que replantearse, ¿no? Hay que, bueno, yo creo no, ya somos muchas, cada vez más gente, las que pensamos que esto hay que darle una vuelta, ¿no? Es decir, porque, vale, si compitiéramos todos en igualdad de condiciones, pues, bueno, no sería tampoco felicitante, ¿no? Porque yo creo que es más felicitante, pues, los valores que, bueno, que se suponen que son los idóneos para tener una vida, pues, de apoyo mutuo, que se dan sobre todo en la familia, pero que cuando salimos de la familia, pues empezamos a devorarnos unos a otros, ¿no? Porque las leyes del mercado realmente no son equitativas, ¿no? Son relaciones asimétricas, no se compite en las mismas circunstancias y bueno, realmente nos quieren hacer pensar que si seguimos, ¿no?, con esta forma, con la competencia, con el libre mercado, se supone que como efecto colateral pues llega el bienestar de todos, ¿no? Sabemos que esto no es así, porque es una evidencia, ¿no?, que no sucede. Porque realmente, bueno, la economía va de satisfacer necesidades a través de recursos, una forma justa, ¿no?, y equitativa. Pero nos olvidamos de las necesidades, nos olvidamos de los recursos, nos olvidamos del reparto equitativo y, en fin, nos olvidamos de realmente valores necesarios que debemos de incorporar a nuestras relaciones, ¿no? No voy a insistir en esto porque esto lo tenemos más que asimilado. Estamos en una crisis sistémica, ¿no?, en una crisis de civilización. Y leía el otro día, no sé quién decía esta frase, pero no lo recuerdo, pero venía a decir que cuando estamos en una crisis de civilización, es decir, estructural, no nos damos cuenta, no somos conscientes de que nos estamos cargando, de que nos cargamos, nos cuesta trabajo ver un poquito más allá, es decir, que nos estamos cargando el sostenimiento de lo que nos da la vida, ¿no? Yo creo que, bueno, crisis energética, medioambiental, crisis de reparto, crisis de valores, esto es un indicador muy sintomático, ¿no?, de nuestras sociedades. Cada vez el consumo de ansiolíticos es mayor, ¿no?, por lo cual nos lleva a pensar que muy sanos no parece que estemos, ¿no?, o por lo menos no estamos muy a gusto con lo que tenemos, ¿no? Bueno, crisis de empleo, de democracia, de gobernanza. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde? Primero nos tendríamos que preguntar hacia dónde queremos ir. Esto, en algún momento de nuestra vida ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué idea tenemos de triunfador? ¿Cómo medimos ese éxito? Porque a lo mejor resulta que lo que llamamos éxito a lo mejor no es tal, ¿no? Porque si nos cargamos el sostenimiento de nuestra vida, no estamos siendo muy exitosos, ¿no? Desde luego, un cambio en la conciencia y a través de la educación fundamental, ¿no? Tú también lo has comentado. Desde luego, pero claro, son cambios más a largo plazo, ¿no? Porque claro, la educación, aunque la trabajamos también en el corto y medio plazo, pero es verdad que creo que no surte más efectos a largo plazo, pero indudablemente son estrategias complementarias, ¿no?, que yo creo que todo suma, ¿no? Desde luego nos tenemos que preguntar por nuestras formas de producir, nuestras formas de consumir y sobre todo también por cómo percibimos nuestros problemas. Los indicadores yo creo que fallan, ¿no? En economía yo siempre, últimamente lo digo mucho, ¿no? Yo me formé con curvas crecientes. Yo me formé todo creciente, porque además estaba en una etapa de crecimiento y yo creía cuando salí de la carrera que lo bueno era que yo viera una cifra, una curva creciente de energía, de producción, de consumo de cemento. Recuerdo que se insistía mucho, el consumo de cemento aumenta, eso vamos bien, ¿no? Claro, yo cuando salí de la carrera tuve que desaprender muchas cosas, pero creo que también pasa en la arquitectura, creo que también pasa en tu formación, es decir que
al final tenemos un revulsivo que tenemos que ordenar cosas, ¿no? Yo creo que la economía del bien común, por lo menos a mí lo que me aportó fue una mirada de ordenar cosas. Es una propuesta de síntesis que toma de muchas, porque no es nueva, no se puede decir que sea nuevo, porque todo, ¿no? Cuando hablemos un poco de qué va esto, pues nos sonará todo, ¿no? Pero ha sabido coger de propuestas que comparten los mismos paradigmas y ordenarlas de manera que tengamos una mirada holística, coherente para abordar nuestros impactos, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la economía del bien común? Pues, lógicamente, reorientar nuestra meta, hacia dónde vamos, qué vamos a maximizar. ¿Un indicador monetario? Hombre, queremos, no sé, estaremos interesados por mejorar nuestra agricultura, nuestros colegios, nuestra sanidad, nuestra vida, nuestras relaciones, ¿vale? Eso debería de ser lo que miramos, ¿no? El fin, pero no el medio, que no es que sea necesario, pero no es suficiente, ¿no? Y ¿cuál es el medio? Os decía, en la lógica del capital, el medio es competir unos con otros, la motivación por el miedo, ¿no? La competitividad. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Porque yo me encuentro mejor, ¿no? Cuando estoy en una relación, ya sea en la familia, con personas en el trabajo, cuando cooperamos, ¿no? Es verdad que la simple cooperación, porque es verdad que en la lógica del capital y en el neoliberalismo se coopera mucho. No es suficiente con... La cooperación suena muy bien, pero se puede cooperar para cargarnos al que tenemos al lado, ¿no? Y las empresas del IBEX 35 cooperan mucho. Es decir, que... Pero si lo unimos la cooperación como medio a una meta que es el bien común, ¿vale? Pues yo creo que lo que nos falta es, bueno, ver si nos estamos acercando a la meta, ¿no? Es decir, de qué herramientas nos valemos para que los indicadores realmente nos orienten, ¿no? ¿Qué es el bien común? Esto también es una cuestión pues, muy debatible, ¿no? Es decir, aquí el bien común, o la idea del bien común que se utiliza, pues la propuesta que hizo Christian Felber, ¿vale? Pero que yo creo que tiene bastante sentido común. Que, bueno, en definitiva, nos gusta que nos traten con dignidad, nos gusta que sean solidarios con nosotros cuando nos va mal, nos gusta que sean equitativos y que nos den las mismas oportunidades, es decir, nos gusta que sean justos, también queremos vivir en un medio ambiente sostenible y también, por lo menos a mí, me gusta participar en las decisiones, ¿no? Que se toman en una comunidad y sobre todo en las que nos afectan, ¿no? Bueno, pues de eso va, ¿no? De eso va la idea del bien común con el que trabaja la economía del bien común. Que ya digo que esto sería un tema a debatir largo y tendido, ¿no? Pero, bueno, por algo se empieza, ¿no? En definitiva son valores, partir de valores, que yo creo que también es una propuesta interesante, ¿no? Es decir, partir de valores que compartimos, ¿no? Que compartimos. Yo siempre recuerdo en el segundo encuentro del municipio de Bien Común que se hizo aquí en Sevilla, que también vino Esteban, pues yo recuerdo que en la última sesión había un alcalde del PP, una alcaldesa del PSOE, había una persona de Torrelodones, bueno, un movimiento vecinal que está allí dirigiendo el ayuntamiento, y había una persona de Bildu, un alcalde de Bildu, ¿vale? Pues todos estaban llevando en su municipio estos valores compartidos, es decir, aquí nos podemos acercarnos a partir de, porque esto, ¿quién está en contra, no? De que nos traten con dignidad, con solidaridad, con justicia social, vivir en un ambiente limpio. Entonces yo creo que eso también es un acierto, ¿no? Bueno, esto me lo voy a pasar un poco para ir un poco más rápido. Bueno, en definitiva, esos valores no son más que, bueno, pues resaltar un poco lo que ya existe, es decir, estos valores están en las constituciones y en los derechos humanos. O sea que la lógica del capital se lo salta, ¿no? Es decir, los derechos humanos y los valores constitucionales, pues, pero está ahí, ¿no? Y no tenemos que tampoco rebuscar en
en sitios muy alejados. En definitiva, es unir un medio sensato, ¿no? O sea, un fin sensato, como es el bien común, a un medio como es la cooperación, ¿no? ¿Y cómo sabemos si vamos en la dirección correcta? Yo creo que aquí está la apuesta, bueno, más interesante, ¿no? de la economía del bien común, que es el balance del bien común. No sé si conocéis, es la primera vez que veis esto, ya lo conocéis, ¿no? ¿Qué es el balance del bien común? ¿Qué es el balance del bien común? Pues, para mí es una herramienta muy potente porque, bueno, esto ya hay muchas empresas que lo han aplicado, ayuntamientos, se está aplicando a centros educativos, incluso lo podemos aplicar nosotros mismos. Porque si pensamos, cualquier organización, pues ya sea una empresa jurídicamente como sea, una cooperativa, eso se puede aplicar a cualquier empresa, ya sea un ayuntamiento, ya sea un partido político, ya sea una asociación, ya sea una comunidad de vecinos, ya seamos nosotros mismos, nos tenemos que proveer. Tenemos que proveernos, nos tenemos que financiar, ¿no? Bueno, utilizamos medios financieros, ¿no? Generamos un producto, ¿no? Bueno, yo mismo genero productos también en mi casa, cuando hago de comer, y servicios de educación, y en fin, generamos, ¿no? Nos relacionamos con, bueno, si es una empresa con trabajadores, con otras empresas, nos relacionamos con los satisfactores de nuestro, ¿no? Bueno, si es una empresa, pues los clientes, usuarios de servicios, si es un ayuntamiento, pues los ciudadanos, ¿vale? Y también nos relacionamos con nuestro ámbito social. Es decir, eso lo podemos aplicar a cualquier organismo, por muy pequeño que sea, tal que nosotros. Si nosotros somos capaces, en cada una de esas, ¿no? de esas relaciones con proveedores, cuestionarnos todos nuestros comportamientos, todas nuestras acciones. Es decir, por ejemplo, en proveedores, ¿no? ¿Qué aportación al bien común, entendido desde la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática y transparencia, democracia participativa? Si yo soy capaz de cuestionarme todas esas acciones y qué aportación hago desde esos valores, es decir, cómo puedo aumentar, ¿no? esos valores, ¿no? desde mi relación con los proveedores, bueno, ahí, pues fijaros, ¿no? Cuestionarme, pues, proveedores que sean de proximidad, exigir que los proveedores tengan, pues, que a su vez también utilicen energías limpias. Bueno, los balances, yo os invito a que veáis ejemplos de balance. Hay una página de Economía del Bien Común, de que hay la primera entrada, o la segunda creo que aparece, ¿no? Una página reciente que entrar en ejemplos de balance, porque hay ya bastantes, ¿no? Aquí tenemos el caso precioso, que yo me enamoro cada vez que escucho a Marián contar el caso de su ética ecológica, que es un ejercicio de reflexión tan interesante que, bueno, eso identifica, primero es un ejercicio de reflexión impresionante, ¿no? Luego tiene capacidad para identificar después tus propuestas de mejora, es decir, tú te pasas el balance y a lo mejor resulta que yo de aquí desde luego obtengo poca puntuación, ¿no? Pero bueno, por lo menos has hecho ese ejercicio y sabes dónde tienes que actuar. Y además con una mirada holística. Porque claro, si nos metemos en el plano de los financiadores, pues no es lo mismo que yo genere mis productos, mis servicios, pues financiándome con una banca ética que está comprometida en proyectos sociales y también medioambientales, es decir, que el círculo virtuoso se multiplica, lo haga con una banca convencional que, bueno, como sabéis, también invierte en armas, ¿no? El negocio más bien sucio. Es decir, si yo me cuestiono, ¿no?, cómo mi relación con los clientes, en el informe que se traduce, bueno, hay aquí una serie de indicadores que tienen una traducción a punto. Esto no es fácil aplicarlo, ¿vale? Pero por algo se empieza. La contabilidad nacional tampoco es fácil aplicar.
Y el indicador del PIB tampoco es fácil obtenerlo. O sea, que quiere decir que no es que sea, pero es algo que yo creo bueno, y ya hay varias versiones de esta herramienta, porque además detrás de esto hay un montón de gente, de voluntarios, que se queman la cabeza, que nos quemamos la cabeza para ver cómo mejorar esta herramienta. Es decir, que es una herramienta viva, que todos los años pues se incorporan propuestas de mejora, ¿no? Y al final de aquí sale un numerito, ¿vale? Nos preguntamos incluso la democracia económica dentro de las organizaciones, ¿no? Es decir, o cómo son nuestros edificios, absolutamente todo, incluso en la relación con los trabajadores, pues también hay indicadores que tienen en cuenta si hay pues, un comedor de comida ecológica dentro del centro de trabajo, o si los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es la huella que se mide también? La huella del carbono. Es decir, cómo son los desplazamientos, cómo te desplazas al trabajo, y medir en función de los indicadores, ¿no? Del efecto para medir la huella del carbono. Es decir, que esta una manera tan completa que al final, bueno, tú tienes un indicador aquí y eso correspondería de un semaforito, ¿no? Al final eso se traduce como pues un semaforito que nos da una indicación, porque muchas veces decimos, a ver, yo quiero ser responsable, ¿vale? Yo quiero ser responsable, un consumidor responsable, pero no tengo información, ¿vale? No tengo información. Entonces necesitamos, para tomar decisiones responsables, información. Esto puede ser una vía. No se ha llegado todavía a esto, ¿vale? Porque esto, lógicamente, tiene un recorrido y tiene muchas horas detrás de crearse, pero sí os digo que esto ya ha calado en algunas administraciones públicas. Digamos, el caso más donde se ha avanzado más es en la Comunidad de Valencia. Bueno, que es verdad que el consejero de Economía de la Comunidad de Valencia es uno de los pioneros en lo que era la reorientación de un municipio hacia el bien común, que es Muro de Alcoy. Pues con los nuevos cambios de gobierno y tal, que ocurrió en 2015, pues él está lógicamente, pues claro, se ha notado, ¿no? Se ha notado porque, bueno, pues el año pasado pues hubo una serie de subvenciones para poner en marcha esta, porque primero esto hay que conocerlo y también hay que saber aplicarlo, entonces se necesita tanto difusión como formación. Pero bueno, quiero decir que no estamos hablando aquí de una entelequia que ya, bueno, en su justa medida y en la medida de lo posible, pero es algo que se viene aplicando. Aquí en Sevilla tenemos un convenio con el Ayuntamiento para orientar a Sevilla como municipio de bien común, pero brilla por su ausencia. A ver, yo tengo esperanzas de que se pongan en marcha acciones, pero yo creo, tampoco quiero ser pesimista, pero no veo yo mucho interés, ¿no?, en poner en marcha acciones que vayan en esta dirección. De todas maneras, hay muchos, no es que sean muchos, pero bueno, yo creo, a mí me entusiasma, ¿no?, cuando esto se aplica, ¿no?, a los municipios, y ya hay, bueno, hay una serie de municipios que han dado este paso, ¿no? Entonces, bueno, porque esto además de una empresa se puede aplicar a un municipio, ¿no? Hay una estrategia, ¿no?, que como va dando pasitos, porque yo creo que en esto hay que tirar de lo que son los movimientos de transición, ¿no? Porque esto no es de la noche a la mañana, sino que es ir dando pasitos. Pero cuando tú tienes la brújula que está bien orientada, pues, hombre, pues yo me voy acercando. Pero si nos pasa como ahora, que no sabemos para dónde tirar, o la capital verde no se sabe qué quiere decir eso, pues claro, estamos dando pasos pues, dispersos que lo que a lo mejor toco una tecla que va bien, pero si toco una tecla que resulta que me causa el efecto contrario, pues al final el efecto total es cero, ¿no? En fin, ¿qué pasa? Que si nos quedáramos aquí, yo pienso que estaríamos, bueno, hablando de responsabilidad social corporativa. A ver, la responsabilidad social corporativa no es que esté mal, está bien, pero yo creo que se quedó en una mera estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque no es vinculante. Es decir, vale, le sirve a las empresas para tener más reputación, bueno, más reputación que yo creo que cada vez tiene más efectos contrarios, porque tú dices, hombre,
muchas empresas, ¿no?, que tú dices multinacionales, que sabes cuál es el trasfondo detrás, y las alcantarillas que salgan con informes de estos de responsabilidad social muy favorables, da un poco de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es vinculante, es decir, esto es a criterio voluntario, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que yo creo que en eso también creo que es una gran apuesta de la economía del bien común, que es procurar que esto sea, procurar que haya cambios legislativos en esta dirección. Es decir, que procurar que lo legal sea ético, lo ético sea legal. Que haya, ¿no? Y en eso, bueno, pues las leyes del mercado son leyes que se han construido por los estados, ¿no? Y que responden y que representan a lobbies cada vez más, y con esto de las puertas giratorias, etcétera, etcétera, pero en definitiva son leyes. Vamos a darle la vuelta también a eso, ¿vale? Es difícil, pero no es imposible. Desde un ayuntamiento ya se están haciendo avances, ¿no? Es decir, ya desde Europa ya incluso viene las nuevas leyes de contratación pública, tienen que tener en cuenta criterios medioambientales y sociales. Un pasito más, que sería, pues, lo que pretendemos a través de este movimiento, que, bueno, para tú contratar con el ayuntamiento, pues necesites tener una buena puntuación, un balance del bien común. Bueno, vale, las cláusulas sociales, medioambientales, está bien, pero esto proporciona todavía una mirada más holística, ¿no? En definitiva, que también hay que dar una vuelta a las normativas, ¿no? Desde un ayuntamiento se puede hacer poco, pero se puede hacer algo a través de una fiscalidad ambiental, ¿no? Hay un documento de trabajo muy interesante que precisamente pues reflexiona en torno a cómo podemos, ¿no?, orientar pues, los impuestos, poco más de manera que tiene un ayuntamiento, pero que tiene algo, pues en función del IBI, las tasas y los impuestos que tenga, pues cómo traducirlos, ¿no?, a través de una fiscalidad medioambiental. Y otra cosa que me parece interesante, y además ha salido ahí un poco en el predebate que hemos tenido ahí en Facebook, porque tú creo que lo dirías, ¿no? Es verdad, yo creo que tenemos que ser, sin un cambio de mentalidad, es difícil, ¿no?, que cogen estas cosas, pero yo no le puedo exigir la misma responsabilidad a todas las personas, que sean consumidores responsables, que compran productos ecológicos, ropa ecológica, que tengan su vivienda súper eficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que ni tienen el conocimiento, ni los recursos, Entonces, yo creo que también está bien la parte de los incentivos. Bueno, lo mejor es la motivación intrínseca, pero hay que trabajar también la motivación extrínseca, y en eso un ayuntamiento, aparte de dar ejemplo, también puede hacer mucho por fomentar los buenos comportamientos, por fomentar los mercados sociales, la fiscalidad medioambiental, por proporcionar espacios, ¿no?, para ciudadanos, para que, bueno, esto me decía Antonio, que era más que se usa 3 veces al año para estos menesteres. Bueno, seguro que hay espacios para, ¿no?, porque esto es interesante, ¿no?, las transformaciones que estén por venir, que no es que esto, además, a mí me cuesta trabajo decir que algo es incuestionable, porque yo creo que cuestionable es todo, ¿no? Pero esto de que somos ecodependientes e interdependientes, y que está el pico del petróleo y de muchos materiales está ahí, esto ya es incuestionable. O sea que ya por mucho que nos lo preguntemos, al final esto nos va a caer. Entonces, bueno, y esa transformación necesaria y sí o sí que vamos a tener que hacer, desde luego va a tener que hacerse, espero que se haga desde la base, porque si se hace por arriba, desde luego, claro, que no es que esté mal, ¿no?, pagarle a Endesa produciendo energía renovable, pero a mí me gustaría pagar no solo, porque, bueno, me refiero estoy pensando en la economía circular. La economía circular está muy bien, y ahora Europa está, bueno, pues súper, ¿no?, ilusionada con esto de que está metiendo ahí dinero, pero a puertas, ¿no?, en esto de la economía circular. Está bien, pero si nos quedamos ahí, además sabemos que los procesos productivos no son eficientes al 100%. Y para reciclar también hay que usar energía. Entonces, si no ponemos el acento en la primera eslabón de la cadena, es decir, hay que producir
de forma más eficiente, pero también tenemos que aprender a vivir con menos. Y es que eso es sí o sí. ¿Por qué? Porque si no, los cambios van a venir por arriba. Entonces, bueno, al final, y eso está pasando, ¿no? Las transformaciones están, o el cambio climático, yo creo que tiene clase, ¿no? Y lo estamos viendo con la pobreza energética, ¿a quién afecta, ¿no? La pobreza energética. Entonces, yo creo que hay que cuestionarse, pues, muchísimas cosas y sobre todo, si no partimos, creo, de movimiento de base, pues la transformación seremos muy ecológicos a lo mejor, pero bueno, pues a lo mejor vivimos en una dictadura o el 20% o el 1% controla el 80% de la riqueza y así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los incentivos está bien. Y la ABC, pues, bueno, en este sistema premiamos las conductas egoístas. Es decir, aquel que devora, aquel que fagocita empresas, aquel que conquista mercado, aquel tiene éxito, ¿no? Y lo premiamos. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos que cada vez aumentan, ¿no?, sus beneficios. ¿Vale? ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Yo creo que cuando yo vaya a un mercado, ese producto ecológico pueda, no me gusta usar la palabra competir, pero compita en igualdad de condiciones. ¿Cómo hacemos que esos productos sean más baratos? La sociedad tiene que apoyar en eso a través de sus incentivos, ¿no? Bueno, pues no vamos, ponía un ejemplo antes, ¿no? Las contrataciones públicas. No vamos a contratar con ninguna empresa que destruya empleo, que destruya el medio ambiente, que se financie con banca especulativa. Bueno, de ahí pues eso lo podemos aplicar pues desde las tasas de los impuestos, ventajas en relación pues con préstamos. Bueno, pues si tú lo haces bien, vamos a premiar. ¿Por qué no vamos a premiar, no? A eso me refiero con los incentivos. Vamos a premiar al que lo hace bien, de manera que vaya generando esos efectos y círculos virtuosos, ¿no? En síntesis, bueno, sintetizando mucho, porque he corrido mucho porque si no nos quedamos sin debate. Yo creo que la ABC es una buena propuesta de síntesis, que permite, bueno, a través de esa herramienta de mirada holística y de replantearnos absolutamente todas nuestras acciones y todos nuestros impactos. Y si se pudiera resumir porque muchas veces, claro, esto surgió porque a través de una propuesta de Christian Felber, que fue el ideólogo de esto, que bueno, que estaba harto de la disyuntiva de este capitalismo-comunismo, capitalismo-comunismo, comunismo-capitalismo. Bueno, a lo mejor hay una salida, ¿no? De mercado, pero cooperativo, como unas leyes cooperativas. Desde luego, la economía del bien común no es capitalista, porque la lógica no es del capital, es decir, el capitalismo intenta incrementar el capital. Allí donde, sin preocuparse de los efectos colaterales, que llama externalidades. Esos efectos colaterales son consustanciales, ¿no?, al proceso económico porque genera siempre impacto. Entonces, bueno, si se pudiera resumir de alguna manera, pues la economía del bien común sería un sistema de mercado no capitalista motivado por la cooperación, y muy importante, a través de la construcción. Es decir, esto no es un dogma de fe, ni se impone por arriba. Esto se construye con democracia participativa desde la base y, es decir, nos proporciona, digamos, una herramienta pues, que tiene también mucho que ver con la filosofía, una filosofía, ¿no?, de cómo miramos. Es decir, ponernos esas gafas que nos ayuden a orientarnos bien. Pero después todo ya es con los de acuerdo, ¿no? En nuestras comunidades de vecinos, en nuestros barrios, en nuestros ayuntamientos, para ver qué propuestas concretas hacemos, ¿no? Ya, finalizo aquí. Abrimos un turno de intervenciones. Normalmente llaman de preguntas, los coloquios de preguntas, ¿no? Sino que alguien quiere aportar algo, pues que lo aporte, y si alguien quiere preguntar, pues que pregunte, ¿no? Que pedí la palabra y yo ya más o menos... Para empezar, la BBC entonces son las siglas de...
BBC es balance del bien común. EPC, economía del bien común. Vale. El balance del bien común es el balance este, que bueno, que es un balance. No quiere decir que el balance financiero no sea importante, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que ser también sostenibles económicamente. Entonces, yo es que en la última parte de usted me he estado interrogando que parece ser que los indicadores esos que dice de que sean positivos, o sea, es como si hubiera unas tablas de la ley de decir, estos son los índices por los cuales tenemos que decir si esto que me van a suministrar los proveedores o el mercado en definitiva, yo tengo unas tablas de la ley con las cuales puedo ver esto es bueno porque es de tal forma, porque tal... Bueno, esto lo resumió yo mucho. Eso, pero como has hablado de muchas cosas, yo entre las hojas no veo el tronco. Claro, esto tiene un manual de aplicación detrás que ha sido construido colaborativamente. Esto partió de empresas. Es decir, una serie de empresas ya que venían funcionando en Austria con otra filosofía, ¿no? Bueno, que ya esto pues lo venían aplicando, pues diseñaron esta herramienta. Esta herramienta, que era la 1.0, pues fue por el año 2010. Se llama con la versión, esta es la 4.1, pero veo aquí que desde el 2014 ya hay otras versiones, ¿vale? Esto que se ha ido construido, esto es muy, además de una propuesta económica, social, medioambiental, política, también un movimiento social detrás, ¿no? Entonces esto no es que haya alguien decidido, no, esto ha sido la construcción colaborativa de mucha gente, bueno, que desde luego es una herramienta en fase beta, ¿no? Es decir, que se va replanteando y mejorando a través de la aplicación, que no es que sea fácil, ¿no? Porque yo me he puesto alguna vez con la herramienta y no es fácil, pero bueno, hay otras cosas, la economía, los indicadores por los que, o la contabilidad nacional de donde sale el PIB, ¿no? que básicamente el indicador por antonomasia que tienen las agencias políticas para decidir, no es fácil tampoco elaborar ese indicador. Pero ¿qué pasa con el PIB? Que en el PIB, que es el indicador que se utiliza para saber si vamos bien o vamos mal, se contabilizan todos los bienes y servicios de manera monetaria. ¿Qué pasa? Que hay cosas que no entran en el PIB y cada vez son más, no la generación de bienes, sino la generación de males. Es decir, tú estás en un atasco padeciendo mal, ¿no? Padeciendo un mal, y tú estás contribuyendo al PIB. ¿Por qué? Porque estás consumiendo gasolina, ¿vale? La descontaminación de un río hace aumentar el PIB. ¿Vale? Entonces, bueno, además de otros muchísimos flujos ocultos que permanecen, bueno, invisibles, ¿no? Entonces, bueno, esto es un balance que digamos que sería complementario al balance financiero. Las empresas están obligadas, las sociedades, a realizar un balance financiero. En un futuro, a mí me gustaría, ¿no? Deseo aquí, para los deseos tampoco, bueno, yo deseo que en algún futuro pues esto sea también vinculante. Es decir, tú no puedes basar tu generación de beneficios en destrucción del medio ambiente, en generación de malestar laboral, en no pagar impuestos, en etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú te replanteas todos esos comportamientos, bueno, el indicador no te parecerá, bueno, porque tú ves ahí un 90, 50, ¿eso qué es? ¿No? Bueno, pues, esos son, bueno, o hay un manual, yo te invito a que porque además es conocimiento abierto, es decir, tú te metes en la página web y ahí perfectamente puedes aplicar, ¿no?, esa herramienta porque está accesible, porque ha sido construida desde, bueno, es un movimiento social, ¿no? ¿Cómo se llama ese movimiento social o esa página web? Economía del bien común, tú lo tecleas en Google
Economía del bien común. Y creo, vamos, verás, vamos a verlo aquí. Sí, estoy aquí diciendo... La primera es la Wikipedia, pues esta. Esta te metes aquí y yo te invito a que conozcas el movimiento, que conozcas las herramientas, que, bueno, esto ya se constituyó una asociación, ¿vale? Y, bueno, pues lo que se dedica a fomentar estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, aquí balance, ¿vale? Balance. Es muy interesante, de verdad, que no os podéis imaginar las de cuestiones que se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, aquí hay ejemplos de balances de empresa, ¿vale? Aquí está Subbética, que es de la única empresa andaluza que está auditada. Porque, claro, tú puedes hacer el balance y decir, yo soy muy ecológico, soy muy democrático en mis relaciones dentro de la empresa, soy tal, pero bueno, después vamos a ver si es verdad, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente debe haber un proceso ¿no? Subbética es cooperativa. Subbética es una cooperativa de 400 socios, Andaluza. es de Cabra. Y bueno, la verdad es que si podéis invitarla para algún acto de esto, para que cuente, yo es que cuando habla ella y cuenta de esto es que te enamoras del proyecto, porque es que En internet se te puede salta la buscar lágrima. Algo sobre Subbética, ¿no? Habrá Sí. que podemos buscar. Es que, por donde yo voy, es que es interesante que todo esto se une y se dé a conocer, porque igual que eso va en la línea de lo de la línea del precio justo, el comercio del precio justo. Claro, lógicamente Se sería basa- una de las columnas, lo del comercio justo. Claro, se basa también, hay ejemplos históricos, como era el label, que en su tiempo los sindicatos daban a las empresas que funcionaban correctamente a nivel laboral y tal. Entonces, por parte de los trabajadores les daban un label que era una garantía de que allí se respetaban una serie de condiciones y tal y cual, o que, no sé si fue en los años 80, 90, empezó a circular a nivel de países, a nivel político, lo que eran los países no alineados, que empezaron a crear unos índices de medición de determinadas políticas y determinadas cosas. Pienso que en la línea esa, por supuesto, es interesantísimo. Yo te invito a que veas y que eches un vistazo a cualquier balance y vean la cantidad de no de impacto que podemos generar, que incluso, pues yo que sé, se puntúa o se cuestiona, se pone sobre ese balance, pues que tú utilices, por ejemplo, un software libre o no. Eso también, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo que tú intentes compartir no conocimientos o que utilices pues, un copyright, ¿no? Pues eso también se cuenta. ¿Vale? Podemos seguir. Ya acabamos, ¿no? Eduardo. Bueno, no sé, ¿me escucháis allí al fondo? Yo voy a plantear un tema de tiempo. Los últimos estudios que han aparecido ya en el 17, lo que se ha conocido del informe del panel intergubernamental y tal del cambio climático para el 18, es que el tiempo nos come. Es decir, los datos que se hablaba de que siguiendo nuestra tendencia en el 2100 estaríamos en un aumento de 2 grados, están ya desfasados. Parece ser que la cosa ya ronda sobre los 4 grados. Es decir, con la tendencia actual, Andalucía sería en el 2100 un desierto total. 4 grados es desierto absoluto. Ni siquiera se salvaría la Sierra de Huelva o la Sierra de Grazalema para 2100. Con los datos, si seguimos en esta tendencia. Claro, mi pregunta es, hemos hablado un poquito del eje político, pero a mí es el eje que ahora mismo más me preocupa. Porque claro, ¿cómo alteramos una tendencia? Porque los informes están desde los años 70. ¿Sabéis qué? Los límites de crecimiento aparecen en el 72, la economía ecológica aparece en el 71, en el 72, datos sobre el cambio climático los tenemos ya de 30 años. Es decir, ¿cuál es el problema? La información, evidentemente no. El consenso científico tampoco parece que haya problema ahí. El 90 y pico % de los científicos están ya de acuerdo que nuestra civilización va a chocar con sus límites biofísicos y que eso es así. Entonces, para mí el problema es, habéis, yo creo que con mucho acierto, mostrado un conjunto
de alternativas, de opciones, pero hay tiempo. Tendríamos que empezar, pregunto, yo lo pregunto también, a preparar a la población para lo que es, algunos denominamos un colapso civilizatorio en muy poco tiempo. Claro, es que según como diagnostiquemos la crisis, las prioridades varían. Yo ya, por ejemplo, sería una prioridad esta economía del bien común o directamente habría que hacer algo por acabar con el capitalismo. Es que estas prioridades habría que discutirlas porque la lucha política puede tener una orientación u otra según el diagnóstico que hagamos. ¿Da tiempo a convencer al capitalismo de que se apunte a la economía del bien común? ¿Da tiempo a que los movimientos sociales se conciencien para que lleguemos a la economía del bien común? ¿O hay que ir preparando ya a las nuevas generaciones para un desierto o una ciudad de Sevilla que en el 2100 sería absolutamente inhabitable? Porque un aumento de media de 4 grados para la ciudad de Sevilla puede ser un aumento de temperatura entre 5, 6 o 7 grados por su situación local de clima mediterráneo, etc. Sí, Sevilla sería imposible vivir en el 2100 con la tendencia actual. Yo creo que estas cuestiones son claves. Y ya por terminar, y ya que habéis aludido al tema educativo, los que llevamos trabajando en el tema educativo, nos encontramos que el principal obstáculo, hay muchos obstáculos, muchas barreras para cambiar mentalidades y para cambiar conductas. Pero la principal barrera es la cultura en la que se socializa la población. ¿Cómo podemos luchar? Yo llevo luchando 40 años en educación ambiental contra esa cultura y es una pared indestructible, porque estamos socializados en esa cultura. Claro, aquí es la contradicción. Hay que acabar con el neoliberalismo, llevando a la gente a otra cultura mediante pequeños referentes parciales, pero por otro lado, está la potencia de enajenación del personal que tiene el neoliberalismo, que ¿qué haces ahí? Claro, puedes hacer pequeñas... No sé, quería un poco plantear la cuestión de las emergencias, ¿no? de los tiempos. Bueno, yo la comparto y esa preocupación y lo único que te puedo decir es que lo más probable es que lleguemos al colapso y que lo improbable es posible, que dice Gamorel, ¿no? Es el único principio de esperanza. Entonces, ahí es donde me agarro, es decir, que efectivamente se empieza a ver desde que surge el discurso de los límites del crecimiento hasta hoy, el conocimiento acumulado y los cambios producidos, ¿no? Hoy, esta mañana mismo, mirando los datos actualizados de la evolución en renovables en Andalucía, ¿no? Pues si hemos pasado del 20% que tenemos hoy, ¿no? Nos ha costado 20 años pasar del día al 20%. A ese ritmo no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, y el discurso político es que vamos bien, es decir, tú te metes en las páginas de la Agencia Andaluza de la Energía y esto es triunfalismo, ¿no? Y Sevilla es una ciudad ya verde. Entonces claro, a mí lo que me cabrea es que la propia sociedad civil esté contribuyendo a decir, venga, vamos a presentarnos y ya somos capital verde. Es que nos lo creeríamos y mañana no tenemos que hacer nada. Entonces yo creo que esas cosas son contraproducentes. Es contraproducente pensar que ya vamos bien, que es lo que vende el discurso dominante, y es paralizante pensar que no nos da tiempo de hacer nada. Entonces, yo creo que no podemos caer en la parálisis, porque entonces sí que esto no tiene solución, ¿no? Y vamos a sufrir mucho como sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que políticamente las oportunidades que se tengan, que no son muchas porque no hay altavoces para esto, ¿no? No es lo mismo tener una tertulia aquí que tener esta tertulia en televisión, ¿no? Y por desgracia los que la tienen, voy a poner un ejemplo, una anécdota ya que lo has mencionado, ¿no? Pablo Iglesias tuvo la oportunidad, el día que se iniciaba la cumbre de París del cambio climático, estaba entrevistado por Ana Pastor y se abre el programa con la represión en la calle por el tema del cambio climático en París, ¿no? Y digo, qué bien, van a empezar el debate hablando del cambio climático. Ni una palabra. Ni una palabra. Porque pensaría que a lo mejor será un tema que le puede quitar votos. ¿Sabes? Entonces, si hasta quienes están liderando el cambio en España no son capaces de abordar esto y en el programa económico fichan a un socialdemócrata, Vicente Navarro, ¿no? Que todavía no se ha enterado de los límites del crecimiento,
y que piensa que para salir al piso hay que crecer y que luego ya repartiremos, pues sí que me preocupa la urgencia del tiempo. Me preocupa porque no veo que haya un movimiento de cambio en este país que tome conciencia de que la justicia social no se puede hacer si no hay una justicia ambiental. ¿Sabes? Entonces, claro que me preocupa, ¿no? Y me preocupa que ese espacio en Europa y en España pues cueste construirlo, y me preocupa que incluso entre quienes tienen conciencia pues las divergencias sean mayores que los acuerdos. Entonces, todo eso me preocupa mucho, ¿no? Pero creo que la actitud al final no puede ser de derrota, ¿no? Es decir, era un buen ejemplo de eso, ¿no? Llevas 40 años luchando por la educación ambiental, te has jubilado y sigues luchando por la educación ambiental, y a cada uno lo que nos toca es hacer eso, lo que está en nuestra mano, con lo que sabemos, con lo que podemos hacer, ¿no? Y tratar en lo posible, decir, no se va a producir el cambio si no hay conciencia de que nos estamos calentando, y la rana cuando se calienta o salta o se cuece, ¿no? Y entonces tenemos que saltar, y por otra parte, porque realmente hay alternativas de conocimiento de nuestro alcance como para poder llegar a otra ecuación, a otro equilibrio en el que pudiéramos vivir felices y satisfacer las necesidades fundamentales con los recursos que tenemos. Pero claro, efectivamente eso es otra cosa distinta del capitalismo, ¿no? La discusión de cómo se produce ese cambio, si es por evolución, por revolución y tal, la experiencia de revolucionarias que hemos tenido no creo que haya un significado avance al final, a largo plazo, ni en justicia social ni ambiental, ¿no? La vía reformista es como la educativa, que parece que es más lenta, pero creo que las estrategias de transición son las únicas. Es decir, tenemos que pasar del capitalismo a otra cosa, ¿no? Y eso son estrategias de transición. No es que mañana ya no somos capitalistas porque hemos conseguido un cambio, ¿no? Alguien me ha pedido la palabra y ahora os apunto vosotros dos. Yo en relación a lo que plantea, cuando tú has hablado del metro en Sevilla, desde luego necesitamos una labor pedagógica impresionante de explicar, porque es verdad, nos falta información, pero es que la principal información que debería tener el ciudadano, y además exigirla, es saber cuánto nos va a costar el metro. Porque si tú le dices al ciudadano, oye, que esto al final lo paga alguien, y al sevillano le va a costar tanto, ¿tú quieres apostar por esto o quieres apostar por una solución? Bueno, pues que va a ser mucho más llevadera, y porque a lo mejor, claro, tú dices, claro, sin embargo ocurre lo contrario, pues se echan a pelear, ahora están peleando pues los de Sevilla con los de Pinomontano para ver para dónde tira, porque en principio iba a ser la línea 2, que yo vivo en Sevilla o sea que, pero digo, vamos a ver que ahora resulta que se compite a ver cuál es, a ver qué barrio, y que cuando realmente sí, se supone que es insostenible, se supone que eso, pero al final como la responsabilidad es un problema también de esta sociedad, que la responsabilidad está diluida, la responsabilidad se diluye. Entonces llegará el partido de turno, no sé si será esto o será otro y tal, y continuará con esa barbaridad que hace un metro